Saludos de Álvaro Clemente para todos los amigos y amigas. Hoy vamos a saludar a Rafael Carvalho y Sumaya Carvalho en Brasil. Que todos estén siempre muy bien en Brasil, así es. También saludamos a Cristiano Guerreiro, a Leandro Barros, a Lucimara Andrade, a John Vázquez. Que estén todos muy bien, con tranquilidad y mucha paz, así es. Hoy vamos a hablar un poco sobre el sentido de la prevención. El sentido de la prevención está dentro de los mecanismos de control que se deben utilizar. Tenemos el proceso gerencial, proceso administrativo de planificar, de organizar, de asignar los recursos humanos, de dirigir y de controlar. Y después tenemos que coordinar todo este proceso para hacerlo lo más eficientemente posible. Entonces, dentro de los mecanismos de control, la retroalimentación, la corrección anticipante, el control directo, el control indirecto, y los diversos mecanismos económicos que existen para el control. Tenemos la prevención, que está incluido en todos esos mecanismos de control. Prevenir. Hay que siempre estar en esa situación de la prevención. Hay casos que son que puedes prevenir con anticipación y puedes hacerlo en una forma pausada, por decirlo así, ¿verdad? Siguiendo unos plazos. Hay veces que ocurren hechos o pueden ocurrir hechos que tú los observas imprevistamente y entonces tienes que tomar rápidamente las acciones, prontamente, al menos el principio de la prevención, para tratar de evitar un daño que puede ser menor, regular, mayor, mediano, pero en el momento se observa de que hay un daño allí que puede ocurrir. Entonces tienes que tomar el sentido de la prevención, en esos casos participándole a los interesados. Pero hay veces que por X circunstancias no puedes, ¿cómo se llama?, localizar a los interesados. Entonces tienes que tomar, o se debe tomar, las prevenciones en la forma más organizada posible. Al menos hacer las notificaciones para evitar que ocurra un daño mayor. Ese es un sentido que se le puede presentar a una persona en determinado momento que observa una circunstancia que puede producir un daño más grande. Entonces debes de actuar en la forma más plausible posible, pero también lo más rápidamente posible. Ese viene siendo el sentido de la prevención y que se debe transmitir a las personas, que deben actuar en sentido preventivo. Hay veces que es inesperado, hay veces que hay tiempo para hacer un plan más organizado. Eso viene siendo. Entonces, la idea es que las personas entiendan de que el control es necesario, establecer los mecanismos de control. Tenemos el control directo y el control indirecto. La diferencia entre el control directo y el control indirecto es que el control directo hace el proceso y cuando ocurre el daño, entonces toma las acciones. Hay veces que el daño puede ser grande y entonces estas acciones que se toman pueden ser no muy adecuadas porque ya el daño está ocurrido. Entonces la reparación de ese daño es más difícil. Entonces está el control indirecto, que es como la corrección
el control con corrección anticipante. O sea, tú te anticipas la corrección anticipante o el control indirecto, porque entonces vas a hacer un proceso y entonces analizas cuáles son las prevenciones que se deben de tomar, cuáles son las acciones, los principios, las normas, los requerimientos que se deben establecer para que las cosas vayan marchando adecuadamente. Entonces, cuando se aplica el control indirecto, que es como el mecanismo también de la corrección anticipante, entonces hay menos probabilidad de que ocurran las cosas, porque estás tomando todas las prevenciones para que se ejecuten las acciones adecuadamente, los procesos productivos, administrativos, gerenciales, de ventas, medicinales, legales, etcétera. Entonces estás tomando las prevenciones y entonces lo más lógico es que la factibilidad de que ocurran errores va a ser menor que cuando se aplica el control directo, que actúas y entonces cuando ocurre el daño es que vas a tomar las acciones. Entonces lógicamente es más complicado en ese caso. Entonces la idea es que las personas actúen o actuemos todos con un sentido de prevención, analizando cómo se debe actuar en un proceso X que se va a realizar, cuáles son las prevenciones, cuáles son las acciones que se deben de tomar para que ese trabajo ocurra, se planifique y se lleve a cabo adecuadamente. Es cuestión de pensar, de planificar bien cómo se va a hacer el trabajo, qué acciones, qué prevenciones se deben de tomar para que ese trabajo se ejecute adecuadamente. Ese viene siendo el sentido. Entonces es bueno tomar en cuenta ese concepto de la prevención y aplicarlo en cualquier situación, en cualquier profesión, tener claro el sentido de la prevención antes de que ocurran las cosas. Ok, gracias por la atención.